Hola, buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de la segunda etapa del Seminario Internacional. Este foro, estos diferentes foros que hemos tenido a lo largo de estas 4 semanas, le hemos titulado Foro de Productos Plásticos, Oportunidades y Desafíos desde su aplicación y la gestión. Han tenido el objetivo de abrir un espacio de análisis técnico y multidisciplinario sobre el papel del plástico en la industria costarricense, sus aplicaciones ambientales y económicas y las oportunidades que ofrecen a la química para su gestión sostenible. Como les mencionaba, hoy es la última sesión donde vamos a tener el panel político regulatorio, pero a lo largo de estas sesiones hemos hablado acerca de qué se está haciendo en la industria para solucionar esa gestión de los plásticos, que fue la sesión pasada. También abordamos desde un panel científico técnico algunas soluciones que se están haciendo innovadoras. Y bueno, la primera sesión donde vimos el panorama general y algunas soluciones se están planteando también desde la industria del plástico ligadas a la economía circular. Entonces, para la sesión del día de hoy, quisiera presentarles a Eduard Ríos. Eduard Ríos es miembro de la Comisión de Química Sostenible, es químico y también es fiscal asistente del Colegio de Químicos, y él va a ser el que va a estar moderando la sesión del día de hoy. Entonces, Eduard, adelante, muchas gracias y les doy la palabra. Muchas gracias, Valeria. Bienvenidos y muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio entonces a la última sesión de nuestro Seminario Internacional sobre Productos Plásticos. Este foro ha sido titulado Panel Político Regulatorio, Iniciativas y Normativas en la Transformación del Plástico. El propósito de esta sesión será abordar propuestas actuales tanto a nivel nacional e internacional que buscan fortalecer la gobernanza de los residuos plásticos desde plataformas nacionales hasta instrumentos jurídicamente vinculantes a nivel global. Este panel nos permitirá comprender cómo Costa Rica se articula con los esfuerzos internacionales y cuáles son los desafíos y oportunidades regulatorias que tenemos frente a la contaminación plástica. La primer presentación la tendremos a cargo de Sofía Pérez. Sofía es especialista en economía circular y gestión de residuos. Actualmente lidera proyectos sobre plásticos y sostenibilidad en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, promoviendo soluciones circulares y articulación multisectorial a través de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos. Su ponencia se titula Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos hacia la eliminación de plásticos de un solo uso en 2040. Agradecemos a la ingeniera Sofía Pérez por su ponencia sobre la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos y le cedo la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes. Voy a compartir pantalla, solo denme un segundito. Bien, con sonido. ¿Me confirman si pueden ver la misma? Sí, se ve bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y en formato de presentación, sí. Bueno, les agradezco realmente por este espacio. Es un gusto el poder estar por acá hoy con ustedes. Y bueno, como bien comentaba ahorita Eduardo, la idea es poder comentarles sobre la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos. Y para ello creo que es importante hacer una pequeña reflexión de por qué estamos todos hoy por acá sentados en este panel, en este espacio. Y creo que es realmente porque las personas que hoy estamos conectadas es porque creemos en que podemos impactar el metro cuadrado en el que nosotros nos encontramos. Y eso es un poco el espíritu de esta plataforma y la razón por la que fue creada. La Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos está dentro de una sombrilla más grande, que es el Global Plastic Action Partnership del Foro Económico Mundial. Esta es la iniciativa insignia de ellos para la reducción de la contaminación por plásticos y está ubicada en 25 países del mundo. En septiembre de 2023, el gobierno de Costa Rica firmó un memorándum de entendimiento con el Foro Económico Mundial y así es como nace esta plataforma en Costa Rica, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estrecha colaboración con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía
y la organización anfitriona es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya entrando más en lo que es la plataforma como tal y su objetivo, esta tiene un comité directivo que el corazón de esta es realmente la participación multiactor, como vemos por acá en esta filmina que les comparto. En ella tenemos a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria, a la Cámara de Industria Alimenticia, a la Alianza Empresarial para el Desarrollo, a la Fundación Aliarse, a la Fundación ACPES, a la Universidad Técnica Nacional, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente y como observador a la Embajada del Reino Unido, que es de los principales donantes de esta iniciativa a nivel global. Y de manera adicional, contamos también con 80 actores clave que desde que inició esta plataforma se han ido sumando a la misma. Las acciones que estamos realizando realmente desde la plataforma lo que buscan siempre es desarrollarse en coordinación con los actores, como vamos a ir viendo, y respondiendo a una meta clara de reducir la contaminación por plástico. Y para ello estamos trabajando en lo siguiente, que les voy a compartir por acá. A ver. Dentro de lo que es esta iniciativa, ¿verdad? Tenemos pues metas que ya vamos a ir viendo ahora más a detalle, que ahora Eduardo nos adelantaba para el 2040. Pero para poder tomar estas decisiones, estas metas, para poder definir el camino, las acciones, todo se ha hecho con base en estudios que lo puedan sostener, entendiendo cuál es nuestra realidad nacional. Entonces, algunos de estos estudios ya están realizados, otros están en marcha. La línea de base de acción sobre los plásticos y el análisis de género e inclusión social fueron estudios que se generaron de previo a la hoja de ruta de acción sobre los plásticos para poder tener insumos para entender a dónde nos encontrábamos y según las capacidades y recursos que tenemos, hasta dónde podríamos llegar y cuáles serían los recursos adicionales que ocuparíamos para llegar a este punto de reducir la contaminación por plástico. Adicionalmente, tenemos lo que es otras necesidades que han ido surgiendo y que estamos desarrollando, es un análisis de impacto de la contaminación por plástico en la biodiversidad, que es esta ahorita ya en desarrollo. Y después tenemos estos otros tres elementos que esos estamos dando inicio a ellos, que es un intercambio técnico sobre modelos de infraestructura compartida y estrategias de cambio de comportamiento con enfoque inclusivo. Otro es un estudio de factibilidad para una planta multiempresa de recuperación de plásticos que responde a las necesidades que el sector productivo nos ha planteado y a objetivos nacionales. Y un último que estamos también abordando es el diseño de medidas colaborativas con actores públicos, privados y sociales para fomentar el consumo responsable y mejorar la gestión de los residuos desde el diseño. Este, eso que les comentaba son las bases, ¿verdad?, de lo que nosotros venimos trabajando, pero un elemento muy fuerte que caracteriza a las plataformas nacionales de acción sobre los plásticos en todos los países es ese apoyo a tener hojas de ruta para que el país pueda tomar decisiones, tomar acciones. Y con base en esto, tenemos la hoja de ruta de acción sobre los plásticos, que es sobre la que les voy a compartir ahora más en detalle, que fue lanzada el 29 de mayo de este año, pero también estamos trabajando con base en el insumo del análisis del impacto de la biodiversidad en plásticos que les comentaba ahorita, en una hoja de ruta que aborde la contaminación plástica del país y su impacto en la biodiversidad. También estamos trabajando en una hoja de ruta para el cambio de comportamiento orientada a uso, consumo y disposición de plásticos, y esta tiene dos pilotos que se van a generar, uno en la gran área metropolitana y otro en zona costera. Después también estamos construyendo lo que es la hoja de ruta de financiamiento para la acción sobre los plásticos con base en los resultados que obtuvimos en la hoja de ruta nacional para entender cómo podemos financiar, cómo podemos obtener realmente los recursos que el país necesita para reducir la contaminación por plásticos. Y en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, también estamos trabajando en lo que son subvenciones de baja cuantía para soluciones circulares, siempre con el enfoque de reducir la contaminación por plástico. Ahora, aquí, acá. Ahora, el por qué estamos trabajando en esto, lo resumo en esta foto que les comparto.
La tomé hace un par de meses en una limpieza de playa en Punta Arenas y se las comparto porque creo que resume lo que algunos de los datos que les voy a mostrar a continuación señalan. La contaminación por plástico se ha vuelto parte del paisaje y esto debe ser para nosotros un mensaje claro para articular en acciones que nos permitan reducir y, ¿por qué no?, eliminar esa contaminación por plásticos. Por acá, algunas cifras. En 2022, el país generó 232.000 toneladas de residuos plásticos. Para que podamos dimensionarlo mejor, esto es alrededor de 9.280 camiones recolectores de residuos o unos 46 kilogramos por persona al año. De esto, solo se logró recolectar el 93% de estos residuos y, perdón, que no se me fue la filmina, y solo el 12% fue reciclado. El 68% fue gestionado mediante rellenos sanitarios y coprocesamiento, pero el 20%, ahí está, pero el 20% restante fue mal gestionado, terminando en vertederos, cuerpos de agua, contaminación terrestre o quemados a cielo abierto. Esta situación es aún más crítica en zonas rurales, donde solo el 73% de los hogares cuenta con recolección formal de residuos frente al 99% en zonas urbanas. Y la capacidad local de reciclaje, además, que esto creo que son datos que conocemos, ¿verdad? Son limitadas. En el 2022 solo se procesaron 27.000 toneladas mediante reciclaje mecánico y las personas recuperadoras en condición de informalidad, principalmente mujeres, recolectaron unas 5.000 toneladas. Que esto nos refuerza, ¿verdad? Que existen desigualdades estructurales y que hay una exposición real a riesgos en este tema que tenemos que abordar desde la plataforma y desde todos los sectores que venimos trabajando estos temas. En Costa Rica, el consumo de plástico, como bien sabemos, ha experimentado un notable incremento. Esto va impulsado por su bajo costo, su versatilidad y su capacidad para mejorar servicios esenciales como la seguridad alimentaria. Y esto nos ha llevado a no priorizar otro tipo de materiales con un crecimiento económico sostenido de más del 3% del PIB en la última década. Realmente el plástico en Costa Rica se ha integrado profundamente en nuestra rutina diaria y a medida que aumenta el uso del plástico es esencial que logremos maximizar sus beneficios y mitigar los riesgos ambientales y sanitarios asociados a sus residuos. Y eso un poco pues el esfuerzo y la razón de que estemos todos hoy por acá en este espacio. Si no tomamos medidas urgentes, esto pues lo definimos dentro de lo que es la hoja de ruta. Si no tomamos medidas urgentes para el 2040, la generación de residuos plásticos aumentará en 187%. Esto implica que podríamos alcanzar las 667.000 toneladas de residuos plásticos, aunque la capacidad de gestión también, obviamente, en el país crecería, no sería algo suficiente. Tendríamos alrededor de 135.000 toneladas que estarían mal gestionadas y esto triplicaría la contaminación respecto a lo que fue el 2022. Y sí, cambié. Y esto, por razones obvias, elevaría los costos públicos en un 192%. Y también incrementaría en 190% las emisiones de gases de efecto invernadero y nos alejaría de lo que son nuestras metas climáticas. Además del impacto que sabemos que tendría en salud pública, las fuentes de agua, la biodiversidad y la afectación también a sectores clave como es el turismo, la pesca, la agricultura. Y bueno, el futuro ya en realidad lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y aunque estamos hablando de metas a 2040 y de acciones a 2040 y proyecciones a 2040, algunas municipalidades ya están enfrentando esto mucho antes. Un ejemplo claro me lo dio hace un tiempo atrás de la municipalidad de San José, la gestora, que me indicaba que con el estudio de mercado que están realizando para este año,
para poder contratar el relleno sanitario, de pasar a pagar $2 millones anuales, estarían pasando a pagar $4 millones. Por ende, el gobierno local tendría que dejar desatendido otras necesidades para atender esto. Entonces, de ahí la necesidad realmente que podamos actuar y que podamos venir a actuar ya. Y es que, a ver, como sabemos, el sistema de gestión de residuos en Costa Rica está enfrentando desafíos importantes y para poder atender esto y desde la perspectiva de que está agotándose la vida útil de esto, tenemos que pensar afuera de la caja con acciones diferentes a las que ya hemos venido implementando hasta ahorita. Y eso nos lleva a trabajar de manera multiactor para poder realmente llegar a una solución. Ahora bien, este desafío es también una oportunidad. Transformar el sistema de los plásticos en Costa Rica requiere acciones audaces y coordinadas a lo largo de toda la cadena de valor. Las soluciones preconsumo, como fomentar la reutilización y adoptar materiales alternativos, y también las intervenciones post-consumo, como mejorar la recolección de reciclaje y evitar las fugas al ambiente, son fundamentales. Y todo esto debemos hacerlo con un enfoque inclusivo que reconozca y fortalezca el rol de las personas recuperadoras, especialmente de las mujeres, en la transición hacia una economía circular justa y resiliente. Y bueno, con esta visión desde la EMPA, Costa Rica ha venido trabajando en conformar los grupos técnicos de métricas, el grupo técnico de género e inclusión social, que fue realmente con estos actores quienes pudimos construir, basada en evidencia, lo que fue la hoja de ruta de acción sobre los plásticos, que engloba estos datos pues, que hemos estado viendo el día de hoy. Después, ya para ir concluyendo con lo que tenemos de la hoja de ruta, en Costa Rica logramos identificar que realmente podemos tener un giro si planteamos algunos escenarios de cambio en el cual podríamos lograr alcanzar la circularidad de un 54% y disminuir la gestión inadecuada de los residuos en un 74%. Todo esto al 2040. De nuevo, articulando acciones preconsumo y postconsumo. Este, mm, Después, a nivel de lo que son las soluciones preconsumo, estas pues son claves para alcanzar ese nivel de circularidad del 54% que les comentaba anteriormente, y evitar la generación de residuos que aliviane la presión sobre el sistema de gestión que tenemos actualmente, que estamos pues como sabemos en ese punto crítico. Y si lo logramos implementar de manera eficaz, podríamos evitar hasta 196.000 toneladas de residuos plásticos, que es realmente muchísimo. Y en la misma línea nos resulta clave las intervenciones preconsumo, mismas que tienen el objetivo de aumentar la tasa de reciclaje y garantizar que los residuos no reciclables se gestionen de manera adecuada para evitar esas fugas al ambiente. Y el poder implementar acciones en esta línea de manera adecuada podría evitarnos 83.000 toneladas de residuos plásticos al 2040 y nos permitiría duplicar la tasa de reciclaje nacional, pasando de un 12 a un 25%, igual para el año meta de 2040. Los beneficios potenciales del escenario de cambio de sistema no nos demuestran solo que es posible reducir drásticamente la contaminación por plástico, sino también nos muestran esa urgencia, ¿verdad?, de que hagamos ese cambio. Y aunque realmente es algo muy ambicioso lo que se está proponiendo por acá y lo que les estoy mostrando, realmente representa un primer paso hacia la construcción de la economía circular en Costa Rica. Este, mm, y bueno, el camino hacia la economía circular lo tenemos trazado, tenemos claro con estos datos hacia qué deberíamos ir trabajando y el interés de los actores por trabajar de manera unida para esta meta. Em, Después, como un resultado que se obtuvo de esta hoja de ruta, fue definir cuáles eran nuestros 5 catalizadores. Y estos son los que muestro aquí, que es el fortalecimiento del marco regulatorio y su aplicación efectiva, la movilización de financiamiento para la infraestructura y modelos de economía circular,
la coordinación multisectorial y gobernanza efectiva, el cambio de comportamiento y sensibilización ciudadana, la inclusión social y la transición justa hacia una economía circular. Entonces, desde la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos, estos son los 5 catalizadores en los que nosotros nos venimos enfocando y cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa en la cadena de valor del plástico, tiene algo que aportar realmente en alguno de estos temas, estoy segura de ella. Em, y, mm, y bueno, ya por acá les voy a compartir un video que resume un poco lo que he venido comentándoles. Mm. Costa Rica, un país reconocido por su biodiversidad, da un paso firme hacia un futuro más limpio y resiliente. En 2023, nos unimos a la Global Plastic Action Partnership para enfrentar un desafío urgente, la contaminación por plásticos. Por medio de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos, promoviendo la participación multisectorial entre gobierno, sector privado, academia y sociedad civil. En enero del 2022, generamos 232.000 toneladas de residuos plásticos. Solo el 12% fue reciclado, el 20% fue mal gestionado, afectando ríos, mares y comunidades. Pero también tenemos una oportunidad: transformar el sistema desde su raíz. EMPAP Costa Rica reúne hoy a más de 80 actores. Juntos construimos una hoja de ruta basada en evidencia, con soluciones preconsumo y postconsumo. La hoja de ruta se apoya en 5 catalizadores clave: un marco regulatorio sólido, financiamiento movilizado, coordinación multisectorial, cambio de comportamiento ciudadano, una transición justa e inclusiva. La transformación ya comenzó y cada actor tiene un rol que cumplir. Si aún no formas parte de la EMPAP Costa Rica, este es el momento. Sumate a la plataforma y construyamos juntos un futuro circular, justo y libre de contaminación plástica. Y bueno, creo que ese video resume muy bien lo que ha venido a hacer esta plataforma. Y para ya ir cerrando, les comparto esta imagen que, bueno, no veo que se esté, sí, ahí ya se está moviendo, que lo que muestra es una comparativa de la reforestación de Costa Rica a lo largo de 28 años. Y bueno, se las muestro, la presenté cuando hicimos el lanzamiento de la hoja de ruta. Es solo un ejemplo que creo que es muy inspirador de cómo como país tenemos lo que se requiere para hacer el cambio cuando así nos lo proponemos. Y realmente este es un tema en el que requiere que como país nos propongamos hacer un cambio. Y bueno. Ya no sé si quienes hoy nos acompañan por acá ya forman parte de la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos. Si no es así, invitarles de la manera más cordial para que se puedan unir a la misma. Realmente es un espacio a donde buscamos construir en conjunto soluciones para la contaminación por plástico. Em, Tenemos, como les comentaba ahora, los grupos técnicos a donde venimos trabajando en construir estos diferentes temas, diagnósticos, hojas de ruta. Y un ejemplo también claro en lo que hemos venido apoyando es desde aquí en Costa Rica para facilitar los espacios de diálogo multisectoriales de cara a las negociaciones del tratado. Es algo que hemos pues venido acompañando y también técnicamente apoyamos a la delegación de Costa Rica
en las negociaciones del tratado. Entonces, realmente somos un espacio en el que buscamos que los actores puedan sentirse representados y les invitamos a que puedan formar parte del mismo. Gracias. Muchas gracias, doña Sofía, por su presentación. Vamos a abrirle el espacio de preguntas y aquí tenemos em, algunas que me pasan en el chat común y también otras por privado. La primera es, y la voy a unir con una que está aquí en el chat también, ¿cómo se vincula la plataforma con los gobiernos locales y la ciudadanía? Y de hecho aquí en el chat nos preguntan también si conocen de alguna iniciativa que haya impulsado un gobierno local para generar una política cantonal sobre plásticos. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque eso tenía que contarles y se me había olvidado. Dentro de lo que apoyamos en la red técnica, está la red técnica ambiental municipal, que es una red que agrupa a 50 gobiernos locales. Y desde la Plataforma Nacional de Acción sobre los Plásticos les hemos pues venido apoyando en lo que así ellos puedan requerir en estos temas. Un poco el alcance de nosotros es más limitado porque es orientado al tema de plásticos y ellos tienen también requerimientos en otros temas. Entonces, por ejemplo, me comentaban esta semana que están muy interesados en el tema de plásticos, entonces si alguien de los que está por acá conectado quisiera abordar ese tema con la plataforma también. Y es una plataforma muy interesante porque de nuevo es representada por los técnicos de estos 50 gobiernos locales y también pues enlazado con los alcaldes. Después, sobre la siguiente pregunta de lo que vienen trabajando los gobiernos locales en estos temas, un poco el ejercicio que vamos a hacer con la hoja de ruta de cambio de comportamiento es un levantamiento de todo lo que ya existe en el país en estos temas, porque sabemos que sí se han trabajado, este, y quisiéramos pues que nos quede como unificado ese esfuerzo. En tema de cambio de comportamiento, la Municipalidad de Curridabat hace algunos años hizo un estudio en este tema, no específico a plásticos, pero sí en el tema de residuos, y es tomar de todo esto que ya se ha hecho para poder potenciar y caminar hacia soluciones. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen, Sofía, es ¿qué cambios en la legislación considera que podrían ser necesarios y beneficiosos para fortalecer el trabajo que la plataforma hace y el objetivo de eliminar plásticos? Y esto relacionado con el fortalecimiento del marco regulatorio que nos planteaba como uno de los pilares para hacer esta transición. Claro, tal vez uno de nuestros objetivos es la reducción de la contaminación por plástico y desde ahí es que abordamos nuestras acciones, no el tema del material plástico como tal, porque en realidad lo vemos como algo que lo que ocupamos es entender cómo logramos desde aguas arriba y aguas abajo que no llegue a ser contaminación. Y lo que nos planteamos en el tema del marco normativo, y es algo que hemos estado en conversaciones desde el comité directivo muy fuerte sobre este tema, es que en realidad tenemos un marco normativo muy robusto en Costa Rica. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos es en cómo podemos implementarlo de la mejor manera, los reglamentos que están faltando ahorita en alguno de estos temas, cómo hacemos para que estos puedan salir, pero realmente lo que ocupamos es empezar a accionar. Esa es un poco nuestra visión desde la plataforma. Excelente, muchas gracias, Sofía. Y desde esta visión de buscar mejorar la implementación y potenciar el marco regulatorio que ya tenemos, ¿verdad? ¿Cómo podría la política pública incentivar más las medidas de preconsumo que a veces resultan menos visibles para la ciudadanía? Creo que ahí es donde entra justo el cambio de comportamiento. Y eso es tan importante para nosotros. Desde todos los sectores lo hemos estado conversando, porque es entender cómo realmente hacemos todos nuestro aporte para este tema. Y desde la educación y el cambio de comportamiento desde donde nosotros lo estamos ligando, pero también en cómo podemos tener unas soluciones que respondan a la demanda que tiene la ciudadanía, a que sean sostenibles, a que haya un mecanismo para que realmente se gestionen los materiales que se están consumiendo. Entonces, pues todo siempre desde ese principio de economía circular, ¿verdad? De que no se vayan a perder esos recursos y ese es como el enfoque con el que estamos trabajando.
Perfecto, muchísimas gracias por su aporte. Eh, em, Esta ponencia nos muestra con mucha claridad que la circularidad entonces no solamente es un concepto técnico, sino que es una estrategia de desarrollo en la que todos debemos estar involucrados. Em, la diferencia que nos mostraba la ponente entre el escenario de negocio habitual y el escenario de cambio es realmente importante. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a considerar que la decisión no es meramente técnica, ni política, ni social, sino que también hay mucho de voluntad colectiva de transformar nuestros modelos de consumo y producción. Em, Vamos a pasar entonces de esta estrategia nacional vinculada a iniciativas internacionales también, conociendo cómo nuestro país se inserta en el proceso de negociación de un instrumento jurídico global sobre los plásticos. Y entonces, para la siguiente ponencia, vamos a tener a dos representantes de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE, que serían María del Mar Solano y Cristian Álvarez. El tema de ellos es el Tratado Mundial sobre Plásticos, avances, retos y perspectivas para Costa Rica. María del Mar Solano es química industrial con una maestría en gestión ambiental y de calidad del agua. Tiene 17 años de experiencia en DIGECA y ha coordinado convenios internacionales como el de Estocolmo y Minamata y ha sido negociadora en instrumentos internacionales sobre contaminación por plásticos. Don Cristian es licenciado en Salud Ambiental y máster en Desarrollo Urbano y Gestión Territorial. Es analista ambiental en la Unidad de Producción y Consumo Sostenible y miembro de la Delegación Oficial de Costa Rica en el proceso de negociación del Tratado Internacional sobre Plásticos y docente en la Universidad de Costa Rica. Entonces, estimados, les cedo la palabra para que continúen con su presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias al colegio por permitirnos estar aquí y presentarles un poco del trabajo que se ha hecho en las negociaciones del Tratado de Plásticos y un poco el aporte que ha hecho el MINAE al respecto. Ya voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ujú. Ok. ¿Me confirman si la ven? Sí. Sí, se ve bien. Ok, entonces va a iniciar mi compañero Cristian y luego nos vamos a ir alternando en la presentación de la misma. Adelante, Cristian. Muchas gracias, María del Mar. Muchas gracias, Edward, y compañeros del colegio también por brindarnos esta oportunidad de compartir con ustedes un poco sobre este proceso del tratado que hemos estado participando desde MINAE. Y también vamos a iniciar con unos datos introductorios sobre la contaminación por plásticos, sobre microplásticos y la afectación no solamente ambiental, sino también a la salud. Entonces, para dar inicio con respecto a la contaminación por plástico, ¿qué entendemos como tal por contaminación por plástico? Sabemos que este proceso de contaminación que está asociado a la liberación de residuos, productos plásticos, principalmente de un solo uso, como botellas, bolsas, pajillas, entre otros, que se suelen acumular en las diferentes matrices ambientales, agua, suelo particularmente, y pensando en que el plástico tarda cientos de años en descomponerse, pues esto representa una amenaza muy importante y a largo plazo, tanto para los ecosistemas, como les mencionaba, como para el entorno, pero también para la salud humana y animal también. Este proceso de contaminación ha dejado realmente de ser un problema ambiental y es ahora una amenaza de alguna forma global a la salud ambiental, humana y animal. Y hay estudios recientes que de alguna forma también documentan la presencia de plásticos, microplásticos, nanoplásticos en agua, alimentos e incluso tejidos humanos, de los que les voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué tan grande es este problema? Entonces les voy a comentar algunos datos importantes que, aprovechando que el eslogan o el tema específico del Día Mundial del Ambiente de este año 2025 fue eh,
la eliminación de la contaminación por plástico. Em, entonces, Naciones Unidas nos presenta unos datos bastante relevantes y alarmantes también que nos deben más que preocupar, ocupar también en estos temas. Las Naciones Unidas nos presenta que, por ejemplo, cada año llegan a nuestros sistemas acuáticos alrededor de 11 millones de toneladas de residuos plásticos y más de 800 especies marinas y costeras se ven afectadas justamente por la contaminación, principalmente por ingestión, enredo y otros peligros también que vamos a ver con algunos ejemplos un poquito más adelante. Siguiente, por favor. También se nos presenta que cada año se produce a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de esos materiales son los que conocemos como plásticos de un solo uso. Menos del 10% de esos total de productos y residuos plásticos se reciclan actualmente y se estima que 11 millones de toneladas de residuos plásticos terminan también cada año en diferentes cuerpos de agua, en lagos, ríos, mares, y eso equivale, por ejemplo, al peso de 1089 torres Eiffel juntas. También, según las Naciones Unidas, a nivel monetario, el costo económico, social y ambiental de la contaminación por plástico oscila entre 300.000 y 600.000 millones de dólares, lo cual es bastante relevante. Se prevé incluso que los residuos plásticos a nivel mundial pueden alcanzar los 1.700 millones de toneladas métricas para 2060 también, según datos del Foro Económico Mundial, lo cual es bastante alarmante. Em, y sabemos que, como les mencioné, pues la contaminación plástica proviene en gran medida, si bien es cierto, de productos de un solo uso que van desde botellas, plásticos, bolsas, tapas y otros, pero también están asociados a la liberación y fuga de microplásticos durante todo el ciclo de vida de los productos plásticos. Entonces, eso vamos a ir comentando un poquito más adelante y en función de esto también es que se plantea la negociación de este Tratado Internacional sobre Plásticos. Siguiente. Eh, y los microplásticos que a veces escuchamos, ¿qué son, verdad? Básicamente, sabemos que los residuos plásticos no se suelen degradar por completo, sino que se fragmentan a partir de diferentes procesos físicos, mecánicos, en piezas cada vez más pequeñas que se convierten generalmente en fibras, inclusive hasta más delgadas que un cabello humano, y esas partículas diminutas, que son de menos de 5 milímetros aproximadamente, son las que conocemos como microplásticos, y hay otras todavía más pequeñas que serían los nanoplásticos. De esas partículas que podemos encontrar en las diferentes matrices ambientales, como les comenté, pero también en nuestros alimentos y en varios otros productos de uso diario y cotidiano, se estima que las personas consumimos, ingerimos e inhalamos incluso más de 50.000 partículas de microplásticos cada año e incluso muchísimas más si se consideran estas que les comento como inhaladas, por ejemplo, a partir de, eh, de liberaciones de tejidos y demás. Se dispersan con muchísima facilidad a través del agua, el aire y el suelo, y lo cual les permite, por su pequeño tamaño y su facilidad de dispersarse justamente, alcanzar pues prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. También representan pues un problema importantísimo, como les mencionaba, no solo para el ambiente, sino también para la salud humana. Hay estudios y al final de la presentación vienen pues bastantes fuentes también que pueden eventualmente consultar para validar estos datos, que nos indican que al menos 1.481 sustancias químicas presentes en los plásticos se han detectado migrando desde los materiales que están en contacto con los alimentos hacia los propios alimentos, lo cual también hace muy probable la exposición e ingesta humana de estas sustancias químicas a través de los microplásticos. También tenemos el dato de que alrededor de 1.396 sustancias químicas que provienen de los plásticos están presentes en el cuerpo humano, a pesar de que la investigación actual todavía está en pañales, por decirlo de alguna forma, y tenemos hallazgos importantes que nos hacen presumir que es un riesgo importantísimo para la salud humana
la presencia de microplásticos en el ambiente, en los alimentos, en el agua y demás. Los productos plásticos como tal, no solamente los residuos, son una fuente de micro y nanoplásticos, incluso durante su uso normal e intencionado, donde se pueden liberar este tipo de partículas en diferentes formas, a manera de fibras, de polvos, de microesferas también, que a veces están presentes, por ejemplo, en productos cosméticos, en brillos también, que se le conoce con diferentes nombres, como diamantinas, escarchas, purpurinas, en diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo. Y también que la exposición a estas sustancias tóxicas desde la producción de los plásticos hasta las diferentes prácticas de reciclaje y recuperación que no están bien reguladas en algunos casos, y que pueden ser inseguras, también representan riesgos graves para la salud y el ambiente. Aquí les pongo dos ejemplos em, de cómo hay algunos artículos que ya nos indican que, por ejemplo, la comida chatarra que también tiene presencia de microplásticos está aumentando, ya se han identificado en el cerebro humano, por ejemplo, y también que a través, por ejemplo, del consumo de chicles y otro tipo de alimentos y de este tipo de comidas se liberan partículas tóxicas a nuestro organismo cuando las ingerimos. Adelante. También tenemos algunos otros estudios que demuestran particularmente cómo se han detectado, como les mencionaba, de estas partículas micro y nanoplásticos en varios órganos y tejidos de nuestro cuerpo humano que podrían estar asociados a diferentes efectos adversos para la salud, principalmente relacionados con procesos inflamatorios en diferentes órganos y tejidos, problemas también inmunológicos, neurológicos, gastrointestinales, incluso en la fertilidad, porque han sido detectados, por ejemplo, en testículos, en cerebro, en el hígado. También podrían estar relacionados con la salud fetal o relacionados incluso con el cáncer. Pero como les mencionaba, todavía el proceso de investigación sobre la presencia de micro y nanoplásticos en el cuerpo humano y cómo afectan la salud requiere de mucha más investigación para comprender los efectos a largo plazo también de esta acumulación de microplásticos. Y aquí les menciono también algunos artículos recientes que presentan los resultados de algunas investigaciones científicas al respecto. También incluso, por ejemplo, como pueden observar en este superior de acá, que se encontraron incluso en la leche materna, en el hígado, como les mencionaba, y en otros fluidos, incluso reproductores de hombres y mujeres también. Adelante. No solamente pues representan un problema para la salud humana, también para la salud animal y la biodiversidad, particularmente porque muchos animales confunden los residuos plásticos, que en este caso serían categorizados como macroplásticos, con diferentes alimentos y que al ingerirlos también les puede provocar la muerte por estrangulamiento, por desnutrición, por asfixia, por intoxicación, como se puede observar en estas imágenes lamentables que podemos ver en la diapositiva. Y también en ocasiones algunos otros animales pues quedan atrapados y mueren por asfixia o atascamiento. El contacto que ellos tienen con estos productos, residuos plásticos, también hace que estén propensos al contacto con la liberación de las sustancias químicas que tienen algunos de estos productos, que se suelen utilizar para mejorar la procesabilidad en la producción, durabilidad, modificar algunas propiedades mecánicas, plastificantes, por ejemplo, el color, la apariencia y algunas propiedades más específicas que tienen los productos plásticos en función de la adición de estas sustancias químicas. Adelante. También tenemos las llamadas islas de plástico, que tal vez las han escuchado presentes en nuestros océanos, que son de alguna forma un recordatorio visible de que la contaminación por plástico no conoce fronteras. Aquí podemos ver en este mapa algunas de las principales islas de plástico que tenemos identificadas. La más grande es este que se conoce como la Gran Isla de Plástico o el Gran Vórtice de Basura del Pacífico Norte, que representa alrededor de 80.000 toneladas de plástico actualmente, que generalmente es del tamaño casi de la superficie de países como Irán, Mongolia, inclusive de México. em, y tenemos otras que representan también pues un espacio bastante importante, dimensiones bastante grandes, incluso algunas de ellas se dice que son tan densas que se puede caminar por encima de los plásticos.
y que no se forman porque solamente un país o sector sea el que está contribuyendo a este proceso, sino que también por la suma de decisiones individuales, industriales y de gestión pública. Por eso el enfrentar este tipo de situaciones de alguna forma requiere una responsabilidad compartida entre productores, consumidores, gobiernos y comunidades para reducir y reutilizar también y rediseñar de alguna forma nuestro vínculo con el plástico. Ahora mi compañera María del Mar les va a comentar un poco sobre algunas soluciones globales que hemos estado planteando en función de la atención de esta problemática. Adelante. Gracias, Cristian. Bueno, perfecto. Como les comentaba, producto de esta situación tan crítica que comenta Cristian y que todos hemos visto de primera mano, en el año de 2022 la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adopta una resolución histórica para desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluyendo el medio marino. Esta resolución es la 514, en donde se solicita al director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas que convoque a un comité intergubernamental de negociación para desarrollar este instrumento vinculante que integre que aborde el ciclo de vida completo de los plásticos, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Entonces, a partir de esa resolución 514 del año 22, arrancan los comités de negociación de este instrumento legalmente vinculante. Como ven ustedes, han habido varias reuniones. Recientemente, bueno, en el año anterior, en diciembre, finalizó la reunión número 5 o la 5.1. Sin embargo, no se logró un acuerdo y se decidió hacer este año, en agosto, la INC 5.2 con la esperanza de lograr finalmente un acuerdo, pero lamentablemente no fue posible. Estuvo relativamente cerca, hubieron varios puntos de encuentro, sin embargo, no es necesario para lograr un consenso en un instrumento. Entonces, la negociación como tal se suspendió y según comunicaciones del proceso del PENUMA, pues se piensa retomar en algún momento del próximo año, el cual será debidamente notificado a los países. Entonces, Costa Rica en este proceso de negociación, a lo largo de todas estas reuniones, pues ha estado presente y siempre ha destacado la importancia de abordar el ciclo de vida de los productos plásticos, también abogar por eliminar los químicos peligrosos en plásticos, como decía Cristian, más de 14.000 sustancias se utilizan de alguna manera en la producción de productos plásticos, así como un listado para la eliminación de productos plásticos problemáticos. También defendió que el tratado incluya principios de derechos humanos como el derecho a un ambiente sano, también la urgencia y la necesidad de contar con un mecanismo financiero robusto y accesible para apoyar especialmente a los países en desarrollo a cumplir con sus obligaciones y combatir la contaminación por plásticos. Y por supuesto, siempre todas las intervenciones, siempre alineadas al cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Bueno, ahora bien, para darles una idea de en qué consiste este instrumento hasta el momento, la propuesta oficial que tenemos tiene esta propuesta de artículos. Como estos artículos pueden variar a posterior, producto de las negociaciones, pueden cambiar de nombre, pueden fusionarse, entonces algunos pueden desaparecer, etcétera. Pero bueno, al momento esta es la propuesta que tenemos y aquí con estas flechitas vamos a darles una idea de lo que se plantea en estos artículos hasta el momento y en los cuales el MINAE ha apoyado. Ujú. Ok, entonces, por ejemplo, en el artículo 3 sobre productos plásticos,
la propuesta que existe plantea que se definan una serie de criterios para el establecimiento de medidas nacionales e internacionales. Dentro de las medidas internacionales se propone, como ven aquí en la tabla que les adjunté, esa es también la tabla propuesta, una serie de productos y químicos para su eliminación, con una fecha que todavía no se ha propuesto. Estos productos pasarían por la evaluación de un órgano científico, el cual verificaría el cumplimiento de los criterios, además de las justificaciones que el país da, y haría una recomendación a las partes, que en este caso son los países, para que tomen una decisión de si desean incluirlo o no en un posible listado. Esta es la propuesta o la forma en la que está visualizado este artículo. Sin embargo, vuelvo a repetir, es una propuesta y sigue bajo negociación. Incluso hay que decirlo, algunos países, por supuesto, no están de acuerdo en la existencia de un listado, no están de acuerdo en que hayan medidas internacionales, sino que existan solo medidas nacionales, entre otros. Entonces, todavía nada se ha decidido. También tenemos ahorita un artículo 5 que habla sobre la importancia del diseño de productos. Este artículo al momento contempla que se promueva la mejora del diseño de productos plásticos con un enfoque de circularidad. Dentro de los aspectos para la mejora de este diseño, pues se proponen la eficiencia de los recursos, la implementación de sistemas de reuso y de reciclaje, diseñar para la durabilidad, la reparabilidad, la reutilización, entre otros. También este artículo promueve la investigación y el desarrollo por parte de los países para la continua innovación del diseño y de los materiales y de nuevos materiales alternativos para el diseño de productos plásticos. Y también plantea que a los países que puedan desarrollar un programa de trabajo que sea enfocado, que tenga un enfoque sectorial y de desempeño de los productos, de tal manera que se identifiquen prioridades para atacar o para atender el diseño de los productos plásticos. Eso sería de mi parte. Ahora le paso nuevamente la palabra a Cristian. Muchas gracias. Yo les voy a comentar así brevemente también sobre el contenido propuesto de los artículos 7, 8 y 9 del tratado, que igual, como les comentó María del Mar, pues es una base sobre la cual se empezó a trabajar la negociación. Puede que eventualmente algunos de estos artículos no estén incluidos o estén fusionados o se manejen de forma distinta, pero en eso está avanzando el proceso. El artículo 7 tiene que ver con fugas y liberaciones, donde se motiva a cada una de las partes a tomar medidas para prevenir, reducir y cuando sea posible eliminar de alguna forma todas las fugas y liberaciones de productos plásticos, incluidos los microplásticos en el ambiente y otras fuentes también. Y ahí se mencionaban algunos ejemplos en el planteamiento inicial sobre, por ejemplo, pellets, polvos, como les comentaba, partículas, fibras y otros eh, tipos de plásticos y microplásticos que están asociados a este proceso de fugas y liberaciones. Parte del proceso que hemos apoyado en la consideración de este artículo es también la atención, por ejemplo, a las redes de pesca perdidas, abandonadas o descartadas en el ambiente marino. También la consideración, por ejemplo, de los trabajadores informales y los pescadores artesanales en este proceso de prevención y reducción y eliminación de las fugas y liberaciones de plásticos. Y también, y esto es algo transversal en todo el tratado, también la promoción de los saberes tradicionales en la búsqueda de soluciones de alguna forma. Lo que tiene que ver con el artículo 8 de gestión de residuos plásticos, se ha promovido justamente la
la consideración de la jerarquización de la gestión de los residuos. También de parte de nuestra delegación de Costa Rica se promovió la inclusión de la protección a la salud y el ambiente en este artículo, que como les comento, pues sigue siendo parte de un proceso de negociación que no está todavía escrito en piedra. Y la consideración también de sistemas de trazabilidad de los residuos plásticos. Es importante mencionar también acá que se menciona que cada delegación pues deberá considerar también sus circunstancias y capacidades nacionales para estos procesos también. Eso a grandes rasgos. En el artículo 9, con respecto a la contaminación plástica existente, que es uno si no uno de los más controversiales, también algunos temas desde el manejo conceptual de los términos delegado o existente también, ahí les pongo el concepto también en inglés de cada uno de ellos, que solo esa discusión se llevó bastante parte de este último proceso de negociación. Aquí se mencionan algunas importantes acciones que se deben promover para las diferentes partes sobre el acceso a mecanismos de cooperación y financiamiento, por ejemplo, relacionados con áreas fuera de la jurisdicción nacional en alineación con el Tratado de Biodiversidad de BBNJ. Y también se menciona o se busca incluir que la responsabilidad debe ser también compartida y asumida por todas las partes según las capacidades y considerando también algunas medidas específicas para la acumulación, identificación y monitoreo de la contaminación plástica existente en áreas dentro de la jurisdicción nacional de las diferentes partes. Adelante. Y uno de los artículos en los que tuvimos también bastante relevancia en este proceso de negociación es el artículo 19. Inicialmente en el texto propuesto por la presidencia del tratado del INC no había un texto como tal de base. eh, la delegación de Brasil propuso un texto inicial, nosotros lideramos desde Costa Rica con otras delegaciones también la redacción de una propuesta de un artículo específicamente independiente sobre la salud, con base en ese texto inicial que fue propuesto por la delegación de salud de Brasil, perdón, que entre otras cosas considera aspectos como la equidad, el fortalecimiento de capacidades nacionales, transferencias tecnológicas de investigación, también el enfoque de una sola salud o One Health, mecanismos de cooperación internacional, la promoción de estrategias de salud pública y de educación para la salud también asociado a la contaminación por plásticos. Este texto inicialmente fue respaldado por una amplia coalición de más de 30 países, pero el desafío principal de cara a las siguientes etapas de negociación es de alguna forma que podamos garantizar que exista un artículo independiente de salud y que permanezca en el texto del tratado y también que el objetivo claro de protección a la salud humana se considere en todas las etapas del ciclo de vida de los plásticos. De momento, en los textos siguientes que se han propuesto por parte de la presidencia, no se ha considerado un artículo independiente de salud. Entonces, eso es parte de los desafíos que tenemos por delante. Adelante, María del Mar. Gracias, Cristian. Bueno, como ven, en ese estado está la negociación del convenio del instrumento legalmente vinculante sobre plásticos, pero bueno, independientemente de ese proceso, a nivel nacional, pues hemos avanzado con una serie de iniciativas que también les vamos a contar. Bueno, como todos ustedes saben, Costa Rica tiene esta ley grande, marco, que es la ley 8839, que es la ley para la gestión integral de residuos. Esta ley ya introduce en el país el principio de responsabilidad extendida del productor, que es un eje o un concepto también muy importante que se está manejando en la negociación del tratado. También tenemos la ley 9786, que es la ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Y pues esta ley también ya cuenta con su reglamento, que el reglamento a la ley que es para proteger, combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente. Tenemos el decreto ejecutivo 38272, que es el de los residuos de manejo especial, que son estos residuos a los que se les aplica el principio o el modelo de responsabilidad extendida del productor.
Y también tenemos la ley para la prohibición del poliestireno expandido. Entonces, como ustedes ven, Costa Rica pues ya ha ido dando pasos importantes en la gestión de los residuos y también específicamente de los residuos plásticos. Em, y también, además de estas leyes y decretos, opa, también, no me avanza la presentación, avanzó todo. También hay una serie de iniciativas. Les comento que ahorita estamos, o existía un proyecto que era el proyecto Gloliter. Este proyecto promovía los trabajos para la implementación o la aprobación del convenio de Marpol. Hizo muchos aportes en el tema de capacitación en las zonas costeras, también en la recuperación de redes de pesca, etcétera. Este proyecto terminó, pero ahora se espera que inicie la segunda etapa que se va a llamar PROCIS, que su punto focal es el MOP. Y ahora, como ustedes saben, también ya se aprobó la ley o el convenio de Marpol en la Asamblea Legislativa, eso pasó recientemente. Y entonces con este proyecto, que es un proyecto regional, se espera poder hacer aportes en la implementación de este importante convenio, no solo para la gestión del plástico, sino como su nombre lo dice, que es el control de la contaminación por embarcaciones, sino también de otros contaminantes. También tenemos la actualización que se hizo la actualización de la Estrategia Nacional de Recuperación para Separación y Valorización de Residuos, que también incluye la estrategia de plástico de un solo uso. También tenemos una propuesta de política de economía circular. Tenemos también desde el PNUD, en colaboración con el Ministerio de Salud y el MINAE, el proyecto Consumo 180, que es un proyecto enfocado en la toma de conciencia de parte de los consumidores y en la promoción de una serie de certificaciones para la producción, la implementación de REP, en desarrollo de buenas prácticas, etcétera, en el tema de productos plásticos. También, bueno, ya Sofía nos contó sobre el proyecto de la Plataforma Nacional de Acción Plástica, el EMPAP. Y pronto también estaríamos empezando un proyecto llamado Soluciones Circulares para la contaminación por plásticos, también en conjunto con el PNUD, el Ministerio de Ambiente, de Energía y el Ministerio de Salud, me hizo falta ponerlo. Este proyecto es un proyecto que promueve acciones aguas arriba, es decir, precisamente los cambios de consumo, los hábitos de consumo en un sector que es el sector de alimentos y bebidas. También, bueno, tenemos retos que es importante decirlos, por ejemplo, la responsabilidad extendida del productor en Costa Rica para productos plásticos. Es necesario desarrollarlo. Hasta ahorita, si bien tenemos el sistema para una serie de productos que son los de manejo especial, pues es necesario trabajar, valorar, analizar en qué otros en este caso, en cuáles de productos plásticos pues se debería de implementar. También tenemos el reto de la implementación de Marpol y el Protocolo de Londres. También seguir trabajando en el establecimiento de metodologías de monitoreo y seguimiento con metas graduales en toda la recuperación, el reciclaje de plásticos, mejorar la data y la transparencia de la gestión de los residuos plásticos del país. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la identificación y la generación de más investigación en materiales sustitutos al plástico, que aquí, pues yo sé que la academia hace
o tiene un importante papel y ya realiza desde ya aportes muy importantes que será necesario seguir trabajando muy de la mano con ellos. Y ahora creo que le cedo la palabra nuevamente a Cristian. Muchas gracias. Ya para ir terminando un poco, cerrando nuestra participación, hay algunas alternativas que de forma individual y colectiva podemos realizar también para hacer frente a la contaminación por plásticos. Por ejemplo, priorizar productos que tengan poca o ninguna envoltura plástica, comprar a granel cuando sea posible, también realizar compras locales, optar por bolsas reutilizables de tela, preferir, por ejemplo, pajillas reutilizables de acero o de bambú o no utilizar del todo si no es necesario pajilla, utilizar algunos productos cosméticos como shampoo, jabón en barras sin envases plásticos cuando sea posible también, utilizar recipientes reutilizables para comidas y bebidas cuando sea posible también. Y también cuando sea posible preferir algunos tejidos naturales. También es importante considerar que a nivel de las industrias o los comercios que trabajan con plásticos, también se tiene una posibilidad importante o una oportunidad también de innovar de alguna forma, reducir la huella plástica mediante la adopción de materiales que sean más sostenibles, la optimización de procesos para minimizar los residuos y promover también modelos circulares que no solamente contribuye a disminuir la contaminación por plástico, sino también puede facilitar que se fortalezca y se demuestre de alguna forma el liderazgo de estas industrias y el compromiso con la salud de las personas y del planeta. También podemos rechazar los plásticos innecesarios de un solo uso, sustituir envases y productos de plástico por otros materiales más sostenibles, reutilizar, reparar o restaurar también con el fin de alargar la vida útil del objeto y separar y reciclar responsablemente. Adelante, gracias. Para ir concluyendo, les vamos a presentar también algunas reflexiones finales sobre este proceso. Con respecto al proceso del tratado, el proceso, como bien lo indicamos, no es, de alguna forma está fallando, necesita de un reinicio, estamos en diferentes procesos de coordinación, em, que el fracaso de los últimos procesos de negociación, tanto en Busan como en Ginebra, demuestran que el enfoque actual no es capaz de salvar las diferencias entre los diferentes bloques y las posiciones polarizadas. Sin embargo, sin cambios significativos en estos procedimientos y de fondo, en el próximo proceso de negociación en la INC 5.3, de alguna forma se corre el riesgo de repetir el mismo punto muerto y estamos tratando de buscar algunas alternativas también al respecto. El conflicto fundamental de alguna forma se encuentra en las prioridades ambientales y de desarrollo en función de las negociaciones, donde tenemos que la colisión de alta ambición, de países de alta ambición, da prioridad particularmente a la regulación ambiental, mientras que algunos países afines hacen hincapié a las preocupaciones económicas y desarrollo asociadas a la industria de plástico también, y que este marco binario de alguna forma hace eco de esas disputas del norte y el sur que existen desde hace mucho tiempo en diferentes negociaciones globales. Adelante, María del Mar. Sí, así es. Asimismo, otra de las reflexiones, bueno, es que la responsabilidad sobre los plásticos no puede reducirse únicamente a la producción. Es decir, durante este proceso, si bien se ha tratado de incluir la producción, pues por supuesto, este tratado tiene que ser un tratado balanceado. ¿Verdad? Y es importante lograr un equilibrio matizado entre la responsabilidad de los productores y también la de los consumidores en todo el ciclo de vida de los productos. También es importante la confianza y la claridad en el proceso. em, Tener claridad de cómo se van a distribuir las responsabilidades entre los países, la industria. Es importante generar tener esa claridad y generar esa confianza en esa equidad económica, y el desarrollo del tratado es importante. Y por último, las próximas conversaciones en la futura INC 5.3 pues van a ser cruciales. Definitivamente, como dijo Cristian al inicio, se tienen que reajustar la metodología, el proceso, pues
pues no ha venido funcionando. Entonces, sin ese reajuste que aborde todas las dimensiones, ¿verdad? Las económicas, de la gobernanza, etcétera, las negociaciones pues corren el riesgo nuevamente de estancarse. Entonces, pues esperamos que ese reajuste en el proceso de cara a la INC 5.3 pues permita llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Entonces, eso sería por nuestra parte. Aquí algunas referencias de los datos y la información que se presentó, la tienen a la mano y bueno, hay una pregunta ahí de reflexión y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias a María del Mar y a Cristian por ofrecernos una visión tan clara sobre el Tratado Mundial de Plásticos que está en negociación y también cuál ha sido el papel de Costa Rica en estas negociaciones. Hemos visto que realmente somos partícipes de la construcción de un marco internacional para abordar el problema desde una perspectiva de ciclo de vida. Aquí revisando algunas preguntas del público que nos acompaña, quisiera empezar entonces el diálogo y vamos a iniciar con esto en particular. ¿Existe alguna iniciativa sobre la estandarización de un etiquetado que incluya, por ejemplo, información sobre el riesgo de uso de los plásticos? Actualmente no existe esa certificación, sin embargo, es parte de ese trabajo que tenemos por delante en el diseño de productos, pues, que dentro del diseño de productos también se promueve el no uso de sustancias tóxicas, pero hasta el momento pues no se cuenta con eso. Ok, muy bien. También hemos visto que por lo que nos presentan, que no se han alcanzado los consensos globales esperados, ¿verdad? En varios puntos del tratado. ¿Cuáles son los temas más sensibles en los que los países muestran mayor resistencia? Por ejemplo, tiene que ver con un tema de reducción propiamente de la producción de plástico o financiamiento, tecnología. ¿Por dónde va, digamos, esa discrepancia tal vez en las negociaciones? Sí, aquí, bueno, voy a dar mi opinión y luego Cristian, cualquier cosa me complementa. En realidad, este convenio está muy polarizado. Yo diría desde mi apreciación que, a ver, la coalición de alta ambición pues está conformada por más de 90 países que queremos un tratado ambicioso que tome en cuenta el ambiente, que reduzca los químicos, que se dejen de tener productos problemáticos, etcétera. Y está un grupo de países, alrededor de 25 países, ¿verdad? Que son los que producen petróleo, que quieren que este convenio, se enfoque más que todo en la gestión de residuos sólidos. Entonces, quizás las áreas más problemáticas definitivamente son todos los artículos que establecen medidas del upstream, ¿verdad? Desde la producción, el diseño, etcétera. Eso es tal vez donde está más complicado. Y además que también estos países pues no reconocen que realmente, o sea, el argumento es que estos países no reconocen la afectación a la salud humana, alegando que pues no hay suficiente evidencia científica que diga que afecta a la salud. Entonces, creo que esos dos, ¿verdad? Argumentos son los que realmente no nos han permitido avanzar. Cristian.
Sí, aquí también es importante hacer la mención de que varios países, incluido el nuestro, con, por ejemplo, con la ley esta 9786 para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, ya hemos avanzado en la prohibición o regulación o restricción del uso de algunos plásticos de un solo uso a partir de medidas nacionales. Sin embargo, para hacer frente a la contaminación por plástico, pues necesitamos una acción global mucho más amplia para poder abordar este problema de forma más integral y proactiva en lugar de depender de esa red fragmentada, por decirlo así, de algunas islas regulatorias en diferentes partes del mundo, sino alinear un compromiso y como bien lo menciona el llamado de la UNEA para un tratado internacional jurídicamente vinculante, ¿verdad? También que es parte de lo que se busca, no solamente enfocado en la gestión de residuos, como lo menciona María del Mar, que es lo que quieren algunas de las delegaciones, algunos países, sino más enfocado en el ciclo de vida completo de los productos plásticos. Excelente, muchas gracias a ambos por la respuesta. Entonces, esto también me lleva a la segunda parte de las preguntas, que es que un punto clave entonces también es el rol de la industria y el sector productivo como tal frente a estas nuevas, digamos, potenciales obligaciones regulatorias. ¿Cómo se está integrando la voz de ese sector privado en el proceso de negociación? Y bueno, de cierta forma ya han respondido, pero ¿qué nivel de compromiso real se percibe por parte de este sector? Bueno, es importante decir que este es un proceso también, el proceso de negociación es liderado por nuestra Cancillería, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente es apoyo a este punto focal, pero lo que se ha hecho para integrar no solo al sector privado, sino también a la sociedad civil, a la academia, es que previo a las reuniones de negociación, pues hemos tenido talleres de consulta multiactor en donde hemos tratado de analizar de tomar en cuenta las preocupaciones en los diferentes aspectos de todos estos actores. Y tomarlas en consideración de cómo se va evolucionando la negociación, porque recordemos que pues ahí Costa Rica es uno más de un montón de países que da su opinión y que tiene sus expectativas, ¿verdad? De lo que puede ser el convenio, pero definitivamente tenemos todos esos insumos de esos actores y tratamos de balancearlos conforme va evolucionando la negociación del convenio. Muy bien, gracias María. Y bueno, aquí finalmente nos preguntan si se abordará algo con respecto a la importación de artículos bajo el concepto de desechables, entre comillas, que entienden que es un tema muy profundo, pero saber si lo tienen mapeado. Sí, claro. Si ustedes vieron en la propuesta, pues hay un apartado de realmente de sacar del mercado ciertos productos de un solo uso, como la vajilla plástica de un solo uso, etcétera. A nosotros, como dice Cristian, nos parece importante precisamente que ese listado exista porque si lo impone solo Costa Rica, pues va a ser complicado, o sea, definitivamente no podríamos realmente, pero si es ya como un acuerdo global, pues no queda de otra que todos los países lo implementen. Entonces, definitivamente lo tenemos en la mira. Las vajillas plásticas, por decir algunos, pero también otros también los tenemos ahí contemplados. Y también en función de no solamente los productos, sino también de, de ese movimiento de la exportación de residuos plásticos, también está considerado dentro de la propuesta inicial del artículo 8 de gestión de residuos plásticos, en concordancia con lo que está establecido también en la convención, en el convenio de Basilea, en función de esto. Entonces también es importante mencionar que es algo que sí se está considerando o se está tratando de incluir en el tratado este de plásticos también. Ujú. Muy bien. Bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo, entonces para ir cerrando, nuevamente agradecerles. Creo que podemos rescatar
que a pesar de los conflictos que han tenido a nivel de negociación de este tratado que sigue en construcción, y que bueno, es parte de la naturaleza tan compleja de un consenso internacional, lo relevante es que Costa Rica ya cuenta con un marco normativo robusto, como rescatábamos también de la primer ponencia, con leyes específicas, decretos y estrategias que van en marcha y que nos posicionan, creería yo, con cierta ventaja para asumir compromisos que eventualmente se adopten a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, bueno, de verdad que muchas gracias a todos los ponentes, a Sofía, María del Mar, a Cristian. Nos dejan un mensaje bastante claro, creo yo, que es que el plástico, pues, es un desafío global, pero que también tenemos oportunidades de innovación y transformación, que también lo rescatamos con las sesiones anteriores de este seminario internacional. Desde la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos, vemos cómo Costa Rica articula estrategias para construir un escenario de cambio actitudinal hacia la circularidad y desde el Tratado de Plásticos comprendemos que, bueno, ningún país puede enfrentar el problema por sí solo, necesitamos reglas claras y compromisos vinculantes para toda la comunidad global. Em, entonces, con este espíritu de reflexión y también de motivación a la oportunidad, cerramos la sesión 4 del Seminario Internacional. Agradecemos de verdad a todos nuestros y nuestras ponentes y a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio de construcción conjunta. Le cedo la palabra a Valeria, que tiene un mensaje sobre los certificados de participación. Gracias, Edward. Sí, yo nada más quería comentarles que los certificados de participación para las personas que nos han estado acompañando desde la primera fase del seminario van a ser enviados a lo largo de este mes. Entonces, para que estén atentos a sus correos, pero también hay una comunicación que se ha enviado a través del correo de Andrea acerca de la evaluación del seminario. Entonces, ya se envió un primer correo y se va a enviar otro para darle seguimiento. Entonces, para las personas que quieran optar por hacer esta evaluación, que también estén atentos al correo. Y bueno, también agradecerles a las personas que nos han acompañado desde el inicio del Seminario Internacional en la fase uno y a las personas también que se han unido en esta fase 2 y que nos han acompañado en las charlas individuales. También recordarles que bueno, que todas las sesiones están quedando, por lo menos de esta fase 2 están quedando grabadas en el canal de YouTube del Colegio de Químicos de Costa Rica, entonces ahí pueden encontrar las 4 que hemos tenido, incluida esta sesión. Y bueno, creo que eso sería. Nuevamente agradecerles y espero que tengan un buen resto del día. Gracias, buen día. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias.